Dadas. Así son las opiniones que nos importan. Uno de los mayores problemas que tiene la sociedad argentina, creo que la proporción es altísima de ciudadanos y de familias que están endeudándose sin que puedan planificar el pago de esos rojos que han empezado a aparecer, producto de no de la irresponsabilidad, sino de que no alcanzan los recursos para llegar a fin de año, a fin de mes. Eso quise decir. Voy a tomar contacto con el autor de un proyecto que propone el desendeudamiento de las familias argentinas. Voy a saludar al diputado nacional por la provincia de Entre Ríos, de Unión por la Patria, Guillermo Michel. Un gusto, Guillermo, su homónimo riocuartense, Guillermo Jeremías, lo saluda del programa Así son las cosas. ¿Cómo le va? Buenos días. Gracias por llamarme, buen día y feliz año para ustedes. Y todo muy bien después de escuchar la publicidad de Carne Fabián con ganas de prender el fuego, pero bueno, vamos a hablar de un tema más importante. Bueno, mi amigo Fabián va a estar muy contento, tiene muy buenas ofertas. Diputado, ¿en qué consiste básicamente este proyecto que impulsan y que ha recibido adhesiones de legisladores de otros bloques, no solamente del suyo, aunque no forme parte de un acuerdo político, sino de esta coyuntura que busca darle una solución a millones de familias y de argentinos que estamos hasta las manos con las deudas? Exacto, bueno, a ver, primero el problema. ¿Cuál es el problema? Usted lo señalaba al principio de la introducción, es el problema de sobreendeudamiento de las familias. ¿Por qué se fue generando esto? Y básicamente por el aumento de los gastos fijos de todos los hogares. Hoy hay una sensación, uno cuando se sienta el domingo a comer con la familia, con los amigos, ¿qué dicen todos? Che, el día 15 para mí ya es fin de mes. ¿Y por qué ocurre eso, a pesar de que tal vez la inflación se mueve en valores entre el 2 y el 3%? Porque aumentan los gastos fijos. O sea, las familias reciben el ingreso del salario o los que son monotributistas, lo que perciben todos los meses por su trabajo independiente, pagan los gastos fijos, pagan la luz, el gas, la nafta, el seguro, y ya se quedan sin plata para consumir. ¿Y qué es lo que hacen? Se endeudan. Se endeudan para poder comprar alimentos y para seguir pagando los servicios. ¿Y con qué se endeudan? Y se van endeudando con la tarjeta de crédito. Cuando no pueden pagar la tarjeta de crédito, utilizan las billeteras virtuales que están a un clic de pedir un préstamo. Y la gente cuando ve la necesidad de pagar eso, toma el préstamo y no ve el costo financiero total de la operación. Y hay familias que están tomando préstamos de 200, 300 mil pesos para comprar alimentos, para pagar la tarjeta, y a los 5 meses tienen que devolver 1 millón de pesos. Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros para esa situación real que está, que más allá de que esté avalado por los números? Yo lo viví durante la campaña. 8 de cada 10 personas con las que me sentaba a hablar me decían: el problema mío es que no puedo pagar la tarjeta. ¿Qué proponemos para eso? Algo muy sencillo. Una línea de crédito del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de manera directa, con un tope hasta 1,5 millones de pesos, para que quede claro que esto no es para darle un beneficio a alguien que se compró un auto, que se endeudó para comprarse algún bien de lujo, sino para pequeñas deudas que tienen las familias, donde online la persona tramita el crédito y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad le paga la tarjeta, le paga directamente a la plataforma virtual, y después se da vuelta y le cobra el préstamo ese todos los meses a la persona que tomó el crédito. Ahora, ¿proponemos que sea gratis? No, claro que no. Proponemos que sea una tasa de mercado, que es la TAMAR, es la tasa de mercado que se utiliza, más un 10% para asegurar los fondos de los jubilados, de las futuras jubilaciones, que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Acá queremos ser responsables con el superávit, responsables con el dinero público, pero lo que no queremos es que sea a costa del bolsillo de todos los argentinos, se enriquezcan de manera usuraria muchas tarjetas de crédito. Y voy a decir algo para cerrar. No es un problema de la Argentina. Si ustedes vieron ayer la declaración de Trump desde Davos, señaló que tienen el mismo problema las familias norteamericanas en Estados Unidos, donde les pidió plantar un tope de la tasa de interés a las tarjetas de crédito que le cobran a las familias norteamericanas. Eso quería preguntarle, diputado, dos cuestiones. Una, ¿cómo se garantiza el Estado? Porque el Fondo de Sustentabilidad son recursos del ANSES, ¿no? Los aportes que hacen los jubilados. ¿Cómo se garantiza el Estado que esa plata vaya a pagar la deuda y no otra cosa?
Porque cuando se toma el crédito, y eso ya están todos los sistemas, porque esto se ha hecho antes con el plan Argenta en el 2012 o la línea de crédito de Macri, crédito argentino en el 2017, se indica el CBU con el quit de a quién se le transfiere esta plata. Es muy sencillo implementarlo, ¿no? Está todo validado por sistemas. Es decir, que la plata ni siquiera le entra a la persona, sino que va directamente a pagar la deuda. No sé, a la billetera virtual, a Mercado Pago o a la tarjeta de crédito. Se identifica el quit y el CBU de la entidad bancaria y se identifica de quién se está pagando la deuda. Y luego el ANSES descuenta todos los meses si es una jubilación, con el código de cuento de la jubilación, y si es un salario, se le tiene que notificar al empleador para que haga la percepción del crédito. Es muy sencillo ya. A ver, son sistemas que ya han funcionado en el pasado y se pueden volver a implementar fácilmente. Ahora, con este mecanismo podría beneficiarse Galperín, ¿no?, de Mercado Pago, que le ha prestado a muchísimos argentinos recursos a tasas usurarias. Creo que está cobrando el 280% anual en préstamos personales, una cosa nunca antes vista. No termina siendo, queriendo ayudar a la familia, no termina generándole un negocio extra a los que ya están haciendo negocios. Lo que ocurre es que el negocio lo tienen hoy, cobrando esas tasas usurarias. Con este sistema no van a poder seguir cobrando esas tasas, porque cualquier monotributista, cualquier jubilado va a preferir tomar este crédito ANSES y pagar una tasa razonable de mercado y no la tasa de Mercado Pago. Bueno, lo que está pasando ahora, seguramente estará noticiado, que mucha de la plata que prestó el propio Mercado Pago no la pueden cobrar, no la está pudiendo cobrar. Claro, es que el nivel de morosidad es tanto que por eso cobran la tasa de interés que cobran. Le hacen pagar a los que no, a los que pagan lo que no pagan lo que no pagan. Lo que no paga el resto. Exactamente. Claro, lo que ocurre es que los trabajadores, los pequeños monotributistas que no pagan porque, alguien que no paga una deuda de 1 millón de pesos porque no lo puede pagar, no porque le hace gracia estar en el rojo del banco o en el veraz. Después se le corta toda línea de crédito y se le corta toda posibilidad de ir a comprarse, no sé, un lavarropa en crédito en una casa de electrodoméstico. Es una situación de ahogamiento financiero para muchas familias argentinas lo que estamos viviendo. Diputado... Y para ser, sí. No quiero ser redundante, pero no queremos proponer nada intervencionista que ocurra en Cuba o en China. Estamos proponiendo algo que es un problema que lo está marcando el mismo presidente norteamericano. O sea, gobierno donde se refleja el gobierno actual, ¿no? Sí, en algunas cosas se refleja en eso, ¿no? En otras pareciera tener un discurso distinto. ¿Cree que es posible que prospere la iniciativa? Digo, ha sumado adhesiones de espacios políticos distintos al que usted integra, Pichetto, Nicolás Massot, la propia Natalia de la Sota, que está en un monobloque, la legisladora cordobesa. ¿Es posible que prospere con la actual composición del Parlamento esta iniciativa? Bueno, lo trabajamos con los diputados que usted señaló y otros diputados del peronismo, de Unión por la Patria, como se llama el bloque, con una visión netamente de ponernos a trabajar para resolver los problemas de la gente. Nada de pensar en alianzas políticas, eso, estamos lejos de eso. Esto lo pensamos en cómo se le puede dar una solución o una respuesta a los problemas de la gente. Y la verdad, la mejor forma es esto, es ya mostrar vocación de inicio de que varios bloques van a acompañar la medida. Después va a depender de la presidencia de la Cámara que conforme las comisiones, que se pueda poner en el temario esta situación. Pero creo que con la adhesión que se mostró al inicio de distintos sectores de la Cámara de Diputados podemos avanzar en obtener un proyecto razonable que, le vuelvo a decir, queremos cuidar la plata pública, queremos cuidar la plata de los jubilados, pero también queremos hacerlo de manera responsable y que la fiesta financiera esta no la paguen únicamente las familias de menores recursos, ¿no? Ahora, es cierto que en la emergencia se necesita esta ayuda, pero no habría que tomar otras decisiones para cortar esta fiesta financiera, porque con este contexto económico, diputado, en el supuesto caso que se apruebe esta iniciativa y que venga esta ayuda y que les permita saldar las deudas pasadas, los argentinos, muchos argentinos necesitan endeudarse todos los meses porque no llegan a fin de mes, con lo cual no se pueden bajar de la montaña rusa económica en la que están. El problema es mucho más profundo. Bueno, ustedes lo están viviendo todos los días, sobre todo con el proceso de apertura de importaciones que está destruyendo la industria y la metalmecánica cordobesa. Yo lo vivo acá en mi provincia, acá Entre Ríos, la capital nacional avícola, 52% de la faena de pollos en Entre Ríos, y estamos teniendo problemas en Granja Tres Arroyos, donde están en riesgo 700 trabajadores porque hay una apertura indiscriminada de pechuga de pollo de Brasil.
A ver, el proceso económico que lleva adelante el gobierno, cierra si la Argentina acepta cambiar el modelo social y acepta, y esto no quiero ser despectivo, peruanizar la economía argentina. ¿Qué es esto? Destruir la clase media. Destruir la clase media y destruir la industria. La única forma de que cierre es de esa manera. Así que creo que, y ahí tomo lo que usted señalaba, a diferencia de lo que hace tal vez un gobierno como el de Estados Unidos que defiende su industria y sus trabajadores, yo no entiendo la necesidad de la apertura indiscriminada para el ingreso de importaciones que está destruyendo nuestra industria. La verdad que, a ver, yo no estoy en contra de que se importen tecnología, textiles, pero hacer una apertura indiscriminada de automóviles cuando nuestras provincias, sobre todo Córdoba y Santa Fe, o la provincia de Buenos Aires, tienen una importante industria automotriz, es complejo. Y a ver, lo que digo es, si quieren destruir los puestos de trabajo en la industria automotriz, díganos con qué van a reemplazar ese empleo para esa gente, porque esa gente necesita trabajar. Esa gente no quiere que le regalen nada, lo que quiere es levantarse a la mañana y ir a trabajar. Pero de esta forma lo están destruyendo a esos puestos de trabajo. Diputado, a propósito, usted fue titular de la aduana durante el gobierno anterior. Le quiero preguntar respecto de por qué hay sectores de la sociedad que celebran que lleguen incluso importados usados para comercializar en la Argentina, como es el sector agrícola ganadero, ¿no? Que festejan que vendieron una cosechadora importada, usada en un campo en la provincia de Córdoba. ¿Por qué no se ve el perjuicio que eso implica para el país? Bueno, a ver, yo creo que esos procesos llevan tiempo. Recordemos la época de los 90, ¿no? O sea, Menem reeligió con un 16% de desocupación en el año 95. Ocurre que después ya es demasiado tarde para revertir esos procesos. Y lo que usted señalaba de la metalmecánica es muy importante. O sea, habilitar la importación de maquinaria agrícola usada, que los farmers norteamericanos no usan porque está obsoleta y acá se puede seguir usando, lo que hace es destruir puestos de trabajo de nuestra metalmecánica de toda la región centro. Es una situación muy compleja que las consecuencias se van viendo con el tiempo. Y el problema es que dar vuelta a esos procesos, volver atrás, llevan mucho más tiempo de lo que lleva a destruir los puestos de trabajo. Es una situación compleja. También quiero señalar algo, ¿no? Si Milei hoy es gobierno, es responsabilidad exclusiva del gobierno anterior nuestro que no pudo recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y los jubilados, por lo cual también tenemos que hacernos cargo de eso. Yo me hago cargo de lo que me corresponde, lo que fue mi materia de competencia. Lo que digo es, lo que ocurre es que el gobierno actual, de alguna forma, la engañó a la gente porque le dijo que iba a llevar adelante un proceso económico. A ver, ¿cuántos chicos nuestros que nosotros conocemos pensaban que iban a ganar lo mismo en dólares, lo que ganaban en pesos? Yo me cansé de escucharlo en la campaña anterior, la del 23. Pero bueno, tiene que ver también un poco con el fracaso del gobierno anterior que no pudo recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados. Yo creo que las elecciones las pierden o las ganan los oficialismos y eso fue lo que ocurrió en el 23. Estamos dialogando con el diputado nacional de Unión por la Patria, Guillermo Michel, autor del proyecto el programa de desendeudamiento de las familias argentinas. ¿Habrá escuchado el discurso de ayer en Davos del presidente? ¿Qué opinión le merece, diputado? Sí, escuché un recorte en las redes, creo que amoldó su discurso a lo que dijo Trump, lo fueron acomodando para ser coherente con lo que fue señalando Trump, aunque de nuevo la coherencia cuando tiene que ver en materia de comercio exterior queda totalmente helado, aplica una política de comercio exterior totalmente distinta en un mundo que ya no existe de apertura comercial, pero creo que no hay nada importante para resaltar que no lo veamos día a día en los discursos que vemos acá en la Argentina, ¿no? ¿Y cómo observa la contradicción del gobierno anunciando que crece el país al 4,5% en la comparación interanual y el dato del INDEC es que decreció el 0,3%? ¿Cada vez más necesitan de la mentira para justificar las actuales políticas? Bueno, lo que ocurre es que el dato del INDEC de crecimiento de la economía es un dato que surge global, porque ahí se contemplan 3 sectores que están creciendo, que son la minería, todo lo que tiene que ver con la energía, fundamentalmente por la exportación de energía gracias a una obra pública del gobierno anterior, como es el gasoducto Néstor Kirchner, y el agro. Ahora bien, esos sectores que crecen y que llevan el promedio para arriba no generan puestos de trabajo. Ese es el problema que está moviendo la economía, que los sectores que generan puestos de trabajo, que son la construcción, servicios,
son los que más están cayendo. Entonces se da la contradicción de que puede crecer la economía a nivel global, lo que ocurre es que crecen sectores muy concentrados que no generan puestos de trabajo y que no alientan el consumo, ¿no? ¿Qué horizonte ve? Porque, y con esto cierro porque sé que está muy demandado, muchos de los sectores afectados por las políticas del gobierno nacional son los que lo avalaron en la elección que pasó y todo pareciera justificarse que la oposición no ofrece alternativa. Bueno, yo creo que, a ver, hay parte de verdad en todo eso, ¿no? Yo creo que todavía nosotros como oposición no estamos ofreciendo una alternativa que la gente lo visualiza, porque no logramos, de nuevo, si uno ve el peronismo, y esto lo digo, a ver, formando parte del peronismo, ve que todavía seguimos enfrascados en la interna de hablar de los problemas de los dirigentes y no hablar de los problemas de la gente. Yo creo que tenemos que volver a hablar de los problemas de la gente. Esta situación del sobreendeudamiento de la familia es un problema de la gente. Tenemos que volver a tomar el sentido común y volver a articular un discurso del peronismo que sea un discurso de las mayorías, que como siempre fue el peronismo, ¿no? Que contenga a las minorías intensas con determinadas problemáticas, pero fundamentalmente que defienda a los trabajadores, a la producción, al empleo y a la industria nacional. Creo que tenemos que volver a retomar esa línea y sobre todo pensar que el peronismo no puede ser únicamente un partido del AMBA. El peronismo tiene que pensar en el interior del país. Si sigue enfrascada la discusión del AMBA, va a ser muy difícil ganar una elección. Diputado, muchas gracias por este contacto. Bueno, a usted y gracias por la comunicación. Un placer. El diputado nacional Guillermo Mitchell, integrante de la oposición, el bloque opositor de Unión por la Patria, en representación de la provincia de Entre Ríos, autor de este proyecto, al que se han sumado algunos diputados cordobeses, también hay que decirlo, el caso de Natalia de la Sota. Nicolás Massot que vivió en Córdoba mucho tiempo, se encumbró en el PRO, ahora está en un espacio diferenciado del macrismo, pero también apoya esta iniciativa y otros legisladores más. El endeudamiento de las familias argentinas es una cuestión terrible, ¿no? Usted tiene que hacer solamente el ejercicio siguiente. Vaya a un supermercado, párese 5 minutos en una cola de la caja y vea con qué pagan la mayoría de los consumidores. Todos tarjetean, no débito, crédito, tarjetean y a veces tienen 1, 2 y ponemos un poco acá y otro poco allá. Bueno, esa es la señal de desesperación, pero todavía no cataliza como problema social, ¿no? Y en la desesperación uno no se pregunta, che, ¿cómo voy a hacer para pagar esto? Y te están cobrando unas tasas, vos ves lo que te ofrecen tentadoras o mejores márgenes de retribución si les depositas la plata a ellos, incluido la propia YPF que te dice, bueno, te descuento el 20% pues le tenés que dar la plata a ellos, ¿no? En la billetera virtual. Te trabajan tu plata, vos creés que le sacás plata a ellos y ellos te sacan tu plata, en esa lógica que hoy se ha instalado claramente en el mercado. Es un problema nuestro, no es un problema del mundo, está operando así todo el mundo. Pero acá tenemos un problema gravísimo de endeudamiento. Endeudado el Estado, endeudada la provincia, endeudada las municipalidades, endeudados los ciudadanos de a pie, la familia. Qué raro, en un país tan próspero que le vaya tan bien con 2 años de gestión libertaria, que estemos todos endeudados hasta las manos.